Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de música RPM Revoluciones por Minuto. Yo soy Pepe alias El Chicken y el día de hoy, aunque ya estamos a mediados del 2020, pues yo quería, dado que este es un nuevo canal, yo quería platicarles de mis discos favoritos del 2019. A mí me encantan, siempre me han gustado mucho las listas que salen a finales de año o a finales de década de los mejores discos de esos periodos, y pues siempre ando investigando ahí, me he encontrado muy buenas cosas en distintas fuentes. Bueno, pues aquí les voy a platicar de mis 5 discos favoritos del año pasado. Quiero platicar primero de mi disco número 5. El disco se llama All Mirrors de Angel Olsen. Ella es una chava de Estados Unidos. Este es su 5º disco en su carrera. Ella empezó, su primer disco creo que es del 2010, si no mal recuerdo. La verdad es que es un discazo. Este All Mirrors en particular, a diferencia de sus discos anteriores, tiene un sonido un poco menos distorsionado, digamos, menos rockero. No deja de ser un disco de rock o de indie rock, pero sí tiene mucho menos distorsión y mucho menos platillazos y agresividad en algunos instrumentos como la batería y guitarras distorsionadas. Inclusive en este All Mirrors ella introdujo una serie de instrumentos de cuerdas que podrían pasar casi por una orquesta completa. Hay canciones con sonidos de violines muy protagónicos. Ese estilo no lo habíamos visto tanto en sus discos anteriores, entonces, además acompañados con su voz que es tan dulce. Inclusive hay un par de canciones en donde ella, más que cantar, está, digamos, recitando de alguna forma o platicando. Ese sonido la verdad es que me gustó. No necesariamente me gusta más que los discos anteriores, es un sonido relativamente distinto a lo que había hecho antes y se los recomiendo muchísimo. Número 4, tenemos, cambiando totalmente de giro o de género musical, un disco de hip hop, el de Tyler, the Creator. El disco se llama Igor. Tyler es un rapero hip hopero californiano. Este es su 6º disco. Él, como sucede muy comúnmente en las escenas de hip hop, él ya había trabajado con otros raperos, el más famoso de ellos siendo Frank Ocean. Estuvo trabajando muy de cerca con él en su aclamadísimo disco Channel Orange. Tyler tiene un sonido similar, diría yo, a aquel sonido que tenía Frank Ocean en aquel entonces. Frank Ocean creo que ha ido cambiando su sonido hacia una música con mucho menos beats y menos punch que lo que hacía hace algunos años, y Tyler tiene un sonido un poquito similar a ese, ¿no? Mi disco favorito de hip hop definitivamente del 2019, échenle un ojo, es un gran disco. Número 3, Sharon Van Etten. El disco se llama Remind Me Tomorrow. Este disco, yo creo que inclusive si hablamos de algún himno o de alguna canción que para mí fuera la canción que sobresalió en el 2019, este sería el disco que la incluiría, y estamos hablando de Seventeen. Tuve la suerte de verla en vivo, la he escuchado una infinidad de veces. Definitivamente para mí es la mejor canción de ese disco, pero eso no quiere decir que no existan otras joyas en ese disco, como Malibu, por ejemplo, es otra gran canción. Se los recomiendo muchísimo. Es otra de las mujeres que protagonizan el indie rock y la escena de estos últimos años. Sin duda seguirá haciendo muy buena música. No quería también dejar de platicarles de una edición que me encontré por ahí en un viaje que alcancé a hacer antes de que se soltara este tema de la pandemia. Es una edición sellada de este disco, autografiada, de color morada. De hecho el disco es color morado. Pues me lo compré en Amiba ahí en Los Ángeles. Es un discazo, y bueno, pues esta edición la verdad es que aunque estuvo un poquito cara, me la tuve que comprar. El sello del disco de Sharon Van Etten y también el de Angel Olsen, de hecho, es Jack Jaguar, uno de los sellos o de las disqueras más importantes y más reconocidas del indie rock alternativo de los últimos años. Ya iremos platicando más adelante de algunas otras bandas o artistas que hay en ese sello y en algunos otros, pero bueno, Jack Jaguar es de las grandes de los últimos años. Siguiente disco, Purple Mountains de Purple Mountains, es el disco homónimo. El disco de Purple Mountains en realidad está protagonizado, aquí aparece en la contraportada, por un cuate que se llama David Berman, que en paz descanse. En realidad David Berman falleció en agosto del año pasado. Su historia es
No les voy a platicar toda la historia, pero en realidad es muy interesante porque siempre sufrió de depresión y algunas enfermedades mentales, siempre abusó de las drogas, no del alcohol en particular. Él decía que el alcohol no le llamaba mucho la atención, pero sí era un gran consumidor de algunas drogas. Y él seguramente es más conocido por su banda anterior que se llama Silver Juice, que también es una gran banda y tiene grandísimas canciones. Pero por alguna razón él decidió sacar un último disco bajo el nombre de Purple Mountains y salió en el 2019 y... aunque tiene letras un poquito depresivas y obscuras, es muy chistoso porque la música es alegre en la mayoría de las canciones, entonces tiene esta combinación. Inclusive una de las canciones se llama All My Happiness Is Gone y la música a mí me parece un poco alegre. Entonces digo, a pesar de toda esta historia, creo que es un gran disco. A mí me pone de buenas, inclusive se los recomiendo muchísimo. Por último, el número 1 es un disco de la disquera Sub Pop. El disco se llama Titanic Rising y el artista se llama Wise Blood, la artista. Primero, pues nada más platicarles que la portada está increíble. La portada es ella en una recreación bajo el agua de su cuarto, donde ella vivía cuando era joven. La contraportada tiene lo mismo, pero ella sale, se ve que está asomando la cabeza fuera del agua. Y bueno, pues esa historia me pareció chistosa, pero el disco en realidad son 10 canciones. Ella es de California, su tercer disco. Tiene una voz que cuando la escucho para mí es como si me estuvieran dando masajito en las orejas y me estuvieran hablando pequeños angelitos. Tiene una voz increíblemente dulce y las composiciones que hace, aunque los dos discos anteriores son bastante buenos, creo que ha ido mejorando muchísimo y en este tercer disco creo que alcanza un clímax o un pico en cuanto a su ejecución, su composición. No estoy seguro que venga hacia adelante porque además ella es muy joven, pero creo que tenemos aquí una estrella en potencia y alguien que puede ayudar a llevar esta escena que les mencionaba del indie rock liderada por distintas mujeres. Creo que ella junto con Sharon Van Etten y Angel Olsen y algunas otras están haciendo una reinvención del género del indie rock y se los recomiendo muchísimo. Tiene 2 o 3 canciones que creo que destacan. Una es Movies, la otra es Andrómeda, pero todo el disco es maravilloso. Pues esos serían mis 5 discos favoritos del 2019. Espero estén de acuerdo con algunos, espero los puedan escuchar en Spotify, espero les guste la idea de presentar los mejores discos de cada año. Seguramente para el cierre del 2020 haremos una lista un poquito más grande y nos vemos la próxima ocasión. Por favor denle like, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios también, sus recomendaciones, sugerencias, quejas, todo se acepta en este canal. Les mando un abrazo y cuídense mucho.